Al ser atendida por la mesera, la millonaria queda paralizada al ver su colgante. El mismo que le dio a su hija de 5 años antes de desaparecer hace 18 años. La tarde estaba en su apogeo en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Adriana Montenegro, una empresaria reconocida por su elegancia y determinación en el mundo de los negocios, se encontraba sentada en una mesa junto a la terraza, disfrutando de una comida que, como muchas otras, sabía más a rutina que a disfrute. Aunque su vida profesional era envidiable, las heridas de su pasado le impedían saborear plenamente los frutos de su éxito, mientras observaba distraída los detalles del restaurante, con sus candelabros brillantes y camareros impecables. Algo llamó su atención y le hizo detenerse en seco. Una joven camarera se acercaba a su mesa con un andar seguro, cargando una bandeja con precisión y destreza. Su cabello recogido dejaba al descubierto un rostro amable y juvenil, pero no fue eso lo que capturó la atención de Adriana. Fue el pequeño colgante que colgaba del cuello de la joven, un corazón partido, brillante bajo la luz del sol, idéntico al que Adriana había regalado a su hija Sofía el día en que desapareció. Adriana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos, antes firmes, temblaron ligeramente al reconocer el colgante. Era imposible no recordarlo. Aquel pequeño corazón era la mitad de un símbolo que madre e hija compartían. La otra mitad, guardada en una pequeña caja de recuerdos, había sido su único consuelo durante los últimos 18 años. ¿Todo bien, señora?, preguntó la camarera con una voz suave pero firme, notando la mirada intensa de Adriana. Adriana intentó recomponerse. Sí, perdón, me distraje un poco, respondió, mientras trataba de apartar los ojos del colgante, pero no pudo resistir. Señaló con cuidado el objeto. Ese colgante es muy bonito. ¿Puedo preguntarte de dónde lo obtuviste? La joven, algo sorprendida por la pregunta, llevó instintivamente una mano al colgante. Era un gesto protector, como si aquel objeto significara mucho para ella. Oh, esto no lo sé con certeza. Siempre lo he tenido. Me lo dieron en el orfanato donde crecí. El corazón de Adriana dio un vuelco. ¿Un orfanato? La información golpeó sus sentidos como una ráfaga de viento frío. Tragó saliva, intentando mantener la calma, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Puedo saber tu nombre?, preguntó Adriana, esforzándose por mantener su tono casual. Camila Torres, señora. Adriana asintió, grabando el nombre en su mente, mientras Camila se alejaba para atender a otra mesa. Adriana quedó inmóvil. Su mirada seguía los movimientos de la joven, cada paso, cada gesto. Había algo más que ese colgante. Había algo en su forma de sonreír, en la manera en que inclinaba la cabeza, que le resultaba dolorosamente familiar. El almuerzo transcurrió lentamente para Adriana, su mente enredada en pensamientos y recuerdos del pasado. Imágenes de Sofía jugando en el jardín de la mansión Montenegro invadieron su mente. Su risa inocente, sus pequeños dedos sosteniendo la mano de Adriana, y aquella promesa que le hizo mientras le ponía el colgante en el cuello. Siempre estaremos conectadas, mi amor, pase lo que pase. Pero algo pasó, algo que rompió aquella conexión. Sofía había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y Adriana nunca pudo perdonarse por no protegerla. Ahora, casi 2 décadas después, ese colgante, idéntico al que le dio a su hija, estaba frente a sus ojos. Terminó su comida rápidamente y pidió hablar con el gerente del restaurante. Cuando éste llegó, Adriana, con su habitual compostura, abordó el tema de manera directa. Buenas tardes, perdone la molestia, pero quería preguntarle algo sobre una de sus camareras, Camila Torres. El gerente, algo desconcertado, respondió con cortesía. Claro, señora Montenegro, Camila es una excelente trabajadora, siempre puntual, muy dedicada. ¿Sabe algo sobre su historia? ¿Sobre su familia? El gerente negó con la cabeza. No mucho, la verdad. Sé que creció en un orfanato, pero no habla mucho de su vida personal. Es una chica reservada. Adriana agradeció la información, aunque ésta solo alimentaba sus sospechas. Salió del restaurante sintiendo que su corazón latía con una fuerza inusual. Esa joven no era cualquier camarera. Algo en su interior le decía que debía averiguar más. Al llegar a casa, Adriana subió a su dormitorio. De un cajón de madera extrajo una pequeña caja.
cuidadosamente guardada entre pañuelos de seda. Dentro estaba la otra mitad del colgante. Lo tomó entre sus dedos y sintió un torrente de emociones. Esperanza, miedo, incredulidad. Esa noche, las memorias la mantuvieron despierta. Recordó los primeros días tras la desaparición de Sofía, las llamadas a la policía, las búsquedas interminables, los años de sufrimiento que siguieron. ¿Y si todo ese tiempo su hija había estado viva? ¿Y si ahora tenía la oportunidad de recuperarla? Tomó su teléfono y marcó el número de un viejo contacto, un investigador privado que había trabajado con ella en el pasado. Si había la más mínima posibilidad de que Camila fuera su Sofía, Adriana no iba a dejarlo al azar. Estaba decidida a descubrir la verdad. Adriana pasó horas mirando fotografías antiguas de Sofía, buscando similitudes con Camila. Cada imagen parecía reforzar lo que su corazón le decía. No podía ser una coincidencia. El colgante, la edad, el orfanato, todo apuntaba a algo más grande. Mientras la ciudad dormía, Adriana se preparaba para una búsqueda que no solo desenterraría su pasado, sino que cambiaría su futuro para siempre. La mañana siguiente, Adriana Montenegro despertó con una sensación de inquietud que no la había dejado descansar en toda la noche. Las imágenes del rostro de Camila, su sonrisa y, sobre todo, aquel colgante seguían reproduciéndose en su mente. Era como si cada detalle le gritara que no debía ignorar lo que había visto. Ese día tenía reuniones importantes en su agenda, pero nada de eso importaba. Su prioridad era seguir la pista que había encontrado. Después de un desayuno apresurado, tomó su teléfono y marcó el número del investigador privado que había contactado la noche anterior. «Buenos días, señora Montenegro», contestó una voz grave al otro lado de la línea. Era Fernando Gutiérrez, un hombre con años de experiencia desentrañando secretos en los círculos más cerrados de la sociedad. «Fernando, necesito que averigües todo lo que puedas sobre una joven llamada Camila Torres. Trabaja como camarera en el restaurante La Terraza del Ángel, y me mencionaron que creció en un orfanato. Quiero que profundices en su pasado y encuentres cualquier detalle relevante». «Entendido. Me pondré en marcha de inmediato». Adriana colgó y dejó escapar un suspiro profundo. El primer paso estaba dado, pero sabía que esa búsqueda no sería fácil. Durante 18 años había intentado aceptar que nunca volvería a ver a su hija. Y ahora, esa pequeña chispa de esperanza la tenía al borde de un abismo emocional. Más tarde, decidió regresar al restaurante, bajo el pretexto de una reunión casual con una conocida. En realidad, su intención era observar a Camila nuevamente, estudiar sus gestos, buscar esas pequeñas señales que pudieran confirmar sus sospechas. Se sentó en una mesa cerca del ventanal, desde donde tenía una vista perfecta del salón. No pasó mucho tiempo antes de que Camila apareciera con su característico uniforme impecable. Adriana no pudo evitar notar la gracia natural con la que se movía entre las mesas, siempre amable con los clientes. Cuando la joven se acercó para tomar su pedido, Adriana sintió una mezcla de nervios y emoción. «Camila, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Solo quería agradecerte por tu atención ayer. Eres muy profesional». Camila sonrió con timidez. «Gracias, hago lo mejor que puedo». Adriana aprovechó la oportunidad para continuar la conversación. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» «Casi 2 años. Es un buen lugar, y los compañeros son muy amables. ¿Y antes de eso, siempre has vivido aquí en la ciudad?» Camila vaciló por un momento, como si no estuviera acostumbrada a hablar de su vida personal. «No, crecí en un orfanato en el norte del país. Vine a la Ciudad de México para buscar trabajo después de cumplir 18 años. Adriana sintió como su corazón se aceleraba. Cada palabra de Camila parecía confirmar lo que su intuición ya le había dicho, pero sabía que no podía apresurarse. Cualquier movimiento en falso podría hacer que Camila se cerrara por completo. «Debe haber sido difícil», dijo Adriana con suavidad, intentando ganar su confianza. «Lo fue, pero estoy acostumbrada. En el orfanato aprendí a ser independiente». Antes de que Adriana pudiera continuar, otro cliente llamó a Camila, y la conversación se interrumpió. Adriana observó cómo la joven se alejaba, preguntándose cuántas historias y secretos podrían esconderse detrás de su expresión tranquila. Esa tarde, Fernando Gutiérrez le envió el primer informe preliminar. Según sus hallazgos, Camila había sido registrada en un orfanato llamado Hogar San Gabriel a los 5 años.
No había registros claros sobre quién la había llevado allí, pero una trabajadora social mencionó que la niña llegó asustada y desorientada, sin poder dar detalles sobre su familia. Adriana sintió un nudo en el estómago. Sofía tenía 5 años cuando desapareció. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un detalle en el informe. Camila había llegado al orfanato con un pequeño bolso que contenía ropa, un peluche desgastado y un colgante en forma de corazón partido. Ese colgante, esa noche, Adriana se sentó en su estudio, rodeada de fotografías y documentos que había guardado durante años sobre la desaparición de Sofía. Las piezas comenzaban a encajar, pero todavía faltaban pruebas definitivas. Se preguntaba cómo debía abordar a Camila sin asustarla. Al día siguiente, regresó al restaurante, decidida a encontrar una excusa para hablar más con la joven. Esta vez, esperó hasta que Camila terminara su turno. Al verla salir por la puerta trasera del restaurante, Adriana la siguió discretamente hasta que la alcanzó en la acera. «Camila, perdona que te moleste», dijo Adriana con un tono amable pero serio. Camila se detuvo, sorprendida por la presencia de la mujer. «Señora Montenegro, ¿pasa algo malo?» «No, nada malo. Solo quería disculparme si mis preguntas te incomodaron ayer. La verdad es que hay algo en ti que me recuerda a alguien muy importante para mí». Camila frunció el ceño, claramente confundida. «¿A alguien que conoce?» Adriana vaciló, buscando las palabras correctas. «A mi hija. Ella desapareció hace muchos años, y no puedo evitar pensar que...» Camila la interrumpió, dando un paso atrás con precaución. «Está diciendo que cree que yo...» «Señora, creo que está confundida. Lo sé, parece una locura. Pero por favor, déjame explicarte». Camila la miró con recelo, pero algo en los ojos de Adriana la hizo detenerse. Había sinceridad, una tristeza profunda que no podía ignorar. Después de un largo silencio, asintió. «Está bien, escucharé lo que tiene que decir». Para Adriana, ese pequeño gesto era el inicio de algo grande. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por cada respuesta. Adriana Montenegro no podía recordar la última vez que había sentido tanta incertidumbre como la que la acompañaba ahora, mientras conducía hacia su mansión. Después de aquella breve pero intensa conversación con Camila, sus pensamientos volaban en 1000 direcciones. La posibilidad de que esa joven pudiera ser su hija Sofía era como un rayo de esperanza, atravesando la oscuridad en la que había vivido durante los últimos 18 años. Pero esa misma esperanza la aterraba, porque, y si estaba equivocada, al llegar a casa, cruzó el umbral con pasos firmes, aunque su interior estaba lleno de dudas. La mansión Montenegro, imponente y repleta de decoraciones elegantes, no era más que una prisión emocional para ella. Cada rincón parecía guardar un recuerdo de Sofía. El piano en el salón principal, donde solían cantar juntas, el jardín trasero, donde la pequeña corría entre las flores, y la escalera de mármol, donde Adriana la había visto por última vez antes de que desapareciera. Se dirigió directamente a su despacho, donde mantenía una caja llena de recuerdos de Sofía, una caja que había evitado abrir durante años. Respiró hondo antes de quitar la tapa, y el olor del tiempo acumulado le golpeó suavemente. Dentro estaban las fotos, los dibujos infantiles y, por supuesto, el informe policial del día en que su vida cambió para siempre. Sus manos temblaron al sacar una pequeña fotografía de Sofía con el colgante en su cuello, sonriendo como si nada malo pudiera suceder. «¿Dónde has estado todo este tiempo, mi niña?», murmuró para sí misma, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Dejó la fotografía sobre el escritorio y llamó nuevamente a Fernando Gutiérrez, su investigador privado. Esta vez, quería respuestas más profundas. «Fernando, necesito que investigues todo lo relacionado con el orfanato San Gabriel. Quiero saber quién entregó a Camila allí, cómo llegó y si hubo algo sospechoso en su ingreso». «Entendido, señora Montenegro. Le adelanto que ya encontré un detalle interesante. Al parecer, la trabajadora social que registró a Camila hace 18 años aún vive y podría ser una fuente valiosa de información. Encuéntrala, Fernando. Habla con ella y consígueme todo lo que puedas». Adriana colgó y se hundió en su silla de cuero. Aunque se sentía exhausta, había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante. Durante tantos años,
Había tratado de llenar el vacío de Sofía con trabajo y éxito profesional, pero ahora sabía que nada de eso era suficiente. Esa noche, mientras cenaba sola en la enorme mesa del comedor, su hermana Regina apareció sin previo aviso, algo que no era raro. Regina siempre había tenido una manera peculiar de irrumpir en la vida de Adriana, como si tuviera derecho a hacerlo. «Adriana, ¿por qué esa cara tan seria? Pareces más pensativa de lo normal», comentó Regina mientras servía un poco de vino sin esperar invitación. Adriana levantó la vista y forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada, como siempre». Regina se sentó frente a ella, cruzando las piernas con elegancia. «No te creo, vamos, somos hermanas. Dime qué te preocupa». Adriana sabía que Regina no era del tipo que ofrecía consuelo desinteresado. A pesar de los años, siempre había algo calculador en su forma de actuar, pero esta vez, Adriana decidió compartir parte de lo que tenía en mente. «Aunque con cuidado, hay una joven que conocí recientemente y lleva un colgante que es idéntico al que le di a Sofía antes de que desapareciera. No puedo dejar de pensar en ella». Regina arqueó una ceja, visiblemente interesada. «¿Una joven? ¿Y qué planeas hacer con eso?» «Estoy investigando. Quizás estoy siendo ilusa, pero si existe la mínima posibilidad de que sea mi hija, tengo que saberlo». Regina se inclinó hacia adelante, con una expresión que Adriana no pudo descifrar del todo. «¿Y qué harás si no lo es? Si todo esto termina siendo una coincidencia?» Adriana suspiró. «No lo sé, pero prefiero arriesgarme a la desilusión antes que vivir con la duda para siempre». Regina sonrió, aunque había algo frío en su gesto. «Solo espero que no te estés metiendo en algo que pueda dañarte aún más, Adriana. A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece». Adriana no respondió. Sabía que Regina nunca había entendido la profundidad de su dolor. Para ella, Sofía no era más que un capítulo cerrado, mientras que para Adriana era una herida abierta que nunca cicatrizaría. Al día siguiente, Fernando la llamó temprano con noticias. «Señora Montenegro, logré contactar a la trabajadora social que registró a Camila en el orfanato. Su nombre es Clara Mendoza, y está dispuesta a hablar, aunque solo en persona. Vive en Puebla». «Perfecto. Organiza todo para que pueda reunirme con ella lo antes posible». Mientras colgaba el teléfono, Adriana sintió que su determinación se fortalecía. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, aunque sabía que podría ser dolorosa. Estaba preparada para enfrentarse a lo que fuera necesario, incluso si eso significaba revivir los momentos más oscuros de su vida. Antes de salir hacia Puebla, se tomó un momento para mirar el colgante que aún guardaba en su caja de recuerdos. Lo sostuvo con fuerza, como si fuera un amuleto que la conectaba con Sofía. «Espérame, mi niña», pensó, con una mezcla de esperanza y miedo. «Estoy más cerca de lo que he estado en años. No me rendiré». El viaje a Puebla fue tranquilo, pero para Adriana Montenegro, cada kilómetro recorrido estaba cargado de expectativas y ansiedad, mientras el paisaje cambiaba de la bulliciosa Ciudad de México a la serenidad de los campos y montañas. Su mente no podía evitar imaginar lo que Clara Mendoza, la trabajadora social que había registrado a Camila en el orfanato San Gabriel, podría revelarle. Si esa mujer tenía respuestas, tal vez por fin podría unir los fragmentos de un pasado roto. Cuando llegó al modesto barrio donde vivía Clara, Adriana se sintió fuera de lugar, acostumbrada al lujo y la comodidad. Las calles empedradas y las casas humildes eran un recordatorio de la vida que su hija pudo haber vivido lejos de su lado. Respiró hondo antes de bajar del coche y caminar hacia la puerta de una pequeña casa con paredes desgastadas por el tiempo. Clara Mendoza, una mujer de cabello gris y rostro amable, abrió la puerta con una sonrisa que reflejaba una mezcla de curiosidad y cordialidad. «¿Señora Montenegro?», preguntó Clara, extendiendo la mano. «Sí, soy yo. Gracias por recibirme». Ambas se sentaron en la sala de estar, un espacio sencillo pero acogedor, decorado con fotos familiares y recuerdos de toda una vida. Adriana no perdió tiempo y fue al grano. «Señora Mendoza, agradezco mucho que haya accedido a hablar conmigo. Estoy buscando información sobre una joven llamada Camila Torres. Me dijeron que usted fue quien la registró en el orfanato San Gabriel hace 18 años. Clara asintió lentamente, como si las palabras de Adriana la transportaran al pasado. «Sí, recuerdo a Camila. Era una niña pequeña,
de unos 5 años. La encontraron en las afueras de un pueblo cercano, sola y desorientada. Estaba sucia y asustada, pero lo que más me llamó la atención fue que no lloraba. Solo apretaba un pequeño bolso contra su pecho como si fuera su único tesoro. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara continuó. Dentro del bolso había algo de ropa, un peluche muy viejo y un colgante en forma de corazón partido. Recuerdo que le pregunté su nombre, pero la niña apenas hablaba, solo repetía una palabra: «Mamá». Las lágrimas llenaron los ojos de Adriana, pero se obligó a mantener la compostura. No había ninguna pista sobre cómo llegó allí. ¿Nadie la reclamó? Clara negó con la cabeza. No, las autoridades locales investigaron, pero no encontraron a nadie que pudiera identificarla. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Después de un tiempo, la registramos en el orfanato y le dimos el nombre de Camila. Adriana sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Y el bolso? ¿Todavía lo tiene? No, el orfanato lo guardó por algunos años, pero con el tiempo las cosas se pierden o se descartan. Lo único que la niña conservó fue el colgante. Adriana asintió lentamente, procesando cada palabra, aunque no tenía pruebas concluyentes. Todo apuntaba a que Camila podía ser Sofía, pero aún necesitaba algo más sólido. ¿Puedo preguntarle algo más?, dijo Adriana con cautela. Por supuesto. Nunca se encontró con alguien sospechoso o con comportamientos extraños alrededor del orfanato en esa época. Clara frunció el ceño, como si escarbara en su memoria. Finalmente, respondió. Ahora que lo menciona, sí. Había un hombre que solía rondar por el orfanato. Decía que estaba interesado en donar dinero, pero nunca concretaba nada. Siempre me pareció raro. No recuerdo su nombre, pero creo que trabajaba para una familia adinerada de la Ciudad de México. El corazón de Adriana se aceleró. No era descabellado pensar que alguien relacionado con su círculo social podría estar involucrado en la desaparición de Sofía. ¿Cree que podría describirlo? ¿Recuerda algo más sobre él? Clara negó con la cabeza. Lo siento, señora Montenegro. Ha pasado demasiado tiempo. Adriana agradeció a Clara por su ayuda y le dejó su contacto en caso de que recordara algo más. Mientras salía de la casa, su mente estaba en constante actividad. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué relación podría tener con la desaparición de su hija? De vuelta en la Ciudad de México, Adriana se reunió con Fernando Gutiérrez para analizar la información. Él, como siempre, tenía una propuesta clara. Necesitamos buscar los registros del orfanato y revisar cualquier documento de esa época. Si alguien firmó algún registro o hizo una donación sospechosa, podríamos rastrearlo. Adriana asintió. Hazlo. No importa cuánto cueste. Quiero respuestas. Fernando le prometió resultados y se retiró para comenzar a trabajar. Adriana, por su parte, sabía que también tenía que avanzar por otro frente. Camila, si quería ganarse su confianza, debía acercarse con cuidado y sinceridad. Esa misma tarde, Adriana volvió al restaurante donde trabajaba Camila. Esta vez esperó hasta que terminó su turno. Cuando la joven salió por la puerta trasera, Adriana la alcanzó. «Camila, ¿puedo hablar contigo un momento?» La joven, visiblemente cansada, asintió con cierta reserva. «Claro, señora. ¿De qué se trata?» Adriana tomó aire antes de responder. «Sé que esto puede parecer extraño, pero creo que hay una conexión entre nosotras que no es casualidad. He estado investigando y necesito que confíes en mí». Camila frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué tipo de conexión? Es una larga historia, pero por favor, dame la oportunidad de explicártelo. Prometo que entenderás». Camila la miró fijamente, como si tratara de descifrar sus intenciones. Finalmente asintió. «Está bien, pero espero que no sea algo que me haga arrepentirme». Adriana sonrió con gratitud. Sabía que ese pequeño gesto era un paso importante hacia la verdad. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero para Adriana Montenegro, el día apenas comenzaba, después de aquella breve pero intensa conversación con Camila. Su mente no podía descansar. Las palabras de la joven resonaban en su cabeza, y aunque sabía que necesitaba avanzar con cautela, también sentía que el tiempo era su peor enemigo. Cada segundo que pasaba sin respuestas se sentía como una eternidad. En su mansión, Adriana revisaba una y otra vez las fotografías y documentos que había acumulado durante años.
El rostro de Sofía en aquellas imágenes infantiles seguía siendo una presencia constante en su vida. Esa noche, se permitió algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: dejarse llevar por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras sostenía la mitad del colgante que aún guardaba con tanto cuidado. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?», pensó, como si la imagen de Sofía pudiera responderle desde el pasado, pero no había tiempo para lamentaciones. Adriana sabía que debía actuar. Al día siguiente, Fernando Gutiérrez la llamó temprano con noticias que podrían cambiarlo todo. «Señora Montenegro, tengo algo que creo que le interesará. Revisé los registros del orfanato San Gabriel y encontré un documento clave. Parece que Camila fue registrada por un hombre que se identificó como Alejandro Vargas. Firmó como representante de una familia adinerada, pero no dejó más detalles». Adriana frunció el ceño. El nombre no le resultaba familiar, pero algo en esa información le parecía sospechoso. «¿Hay algo más que puedas decirme sobre él?», preguntó Adriana, intentando contener su ansiedad. Parece que Alejandro Vargas trabajaba como chofer para una familia de la alta sociedad en esa época. Estoy investigando más sobre su paradero actual, pero es posible que esta persona tenga información valiosa sobre lo que ocurrió con Camila. Adriana asintió, aunque la incertidumbre seguía pesando sobre ella. «Haz todo lo necesario para encontrarlo, Fernando. No importa cuánto tiempo ni dinero tome. Entendido, le aviso en cuanto tenga algo más». Adriana colgó el teléfono y tomó aire profundamente. Cada nueva pieza del rompecabezas la acercaba más a la verdad, pero también traía consigo más preguntas. ¿Quién era esa familia que había enviado a Alejandro Vargas? ¿Y qué motivo podían tener para involucrarse en algo tan turbio? Más tarde, Adriana decidió buscar a Camila en el restaurante para continuar ganándose su confianza. Esta vez, en lugar de esperar a que terminara su turno, reservó una mesa y pidió específicamente que Camila fuera quien la atendiera. Cuando la joven apareció con una libreta en mano, Adriana notó que parecía más relajada que en encuentros anteriores, aunque aún conservaba cierta cautela. «Señora Montenegro, qué gusto verla de nuevo. ¿Va a pedir lo de siempre?», preguntó Camila con una pequeña sonrisa. Adriana negó con la cabeza, esforzándose por sonar natural. «No, hoy quiero algo diferente. Y, si no te molesta, también quiero aprovechar para conocerte un poco más». Camila levantó una ceja, claramente sorprendida por el comentario. «¿Conocerme? ¿Por qué? Soy solo una camarera». «Eso no es cierto. Eres mucho más que eso. Y sé que quizá te parezca extraño, pero siento que hay algo especial en ti, algo que no puedo ignorar». Camila rió nerviosamente, sin saber cómo responder. Adriana aprovechó la oportunidad para sacar un sobre de su bolso. Dentro estaba una copia de la fotografía de Sofía con el colgante. «Quiero mostrarte algo», dijo Adriana, colocando la foto sobre la mesa. Camila tomó la imagen con curiosidad, pero su expresión cambió al instante. Sus ojos se fijaron en el colgante que llevaba la niña de la foto, idéntico al que colgaba de su propio cuello. Por un momento, pareció perderse en sus pensamientos. «¿Quién es esta niña?», preguntó, su voz apenas un susurro. Adriana tragó saliva antes de responder. «Es mi hija, Sofía. Desapareció hace 18 años, cuando tenía 5 años. Ese colgante que llevas puesto era parte de un juego que compartíamos ella y yo. La otra mitad la tengo yo». Camila retrocedió un paso, claramente conmocionada. «No puede ser. Yo siempre pensé que este colgante no significaba nada. Es lo único que he tenido desde que llegué al orfanato». Adriana sintió cómo la emoción la inundaba. Quería abrazar a Camila, gritarle que estaba segura de que era su hija, pero sabía que debía ser paciente. «Camila, no estoy diciendo que tengamos todas las respuestas, pero lo que sí sé es que esto no es una coincidencia. Déjame ayudarte a descubrir la verdad». La joven permaneció en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Finalmente asintió. «Está bien, pero quiero que me prometas algo. Si esto resulta ser un error, no me dejes con más preguntas de las que ya tengo. He vivido toda mi vida sin saber de dónde vengo, y no quiero que eso empeore». Adriana tomó la mano de Camila con delicadeza. «Te lo prometo, pase lo que pase. Haremos esto juntas, esa noche».
Adriana envió muestras de ADN al laboratorio para confirmar científicamente lo que su corazón ya le decía. Mientras esperaba los resultados, pasaba horas recordando los días con Sofía, preguntándose si el destino finalmente le estaba dando una segunda oportunidad. Por primera vez en años, sentía que el vacío en su vida comenzaba a llenarse con algo más que recuerdos. Pero al mismo tiempo, sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué papel había jugado Alejandro Vargas? ¿Y por qué nadie había reclamado a Sofía después de tanto tiempo? Las respuestas estaban más cerca que nunca. Pero Adriana también sabía que la verdad podía ser más oscura de lo que imaginaba. El sol apenas despuntaba sobre la Ciudad de México, cuando Adriana Montenegro recibió la llamada que tanto esperaba. Era Fernando Gutiérrez, su investigador privado, con una voz firme pero cargada de tensión. «Señora Montenegro, ya tengo información importante. Encontré a Alejandro Vargas. Actualmente vive en el Estado de México y accedió a reunirse conmigo. Tiene algo que decir, pero insiste en que su testimonio debe ser confidencial». Adriana, con el corazón latiendo aceleradamente, respondió sin dudar: «Fernando, prográmalo lo antes posible. Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario, pero quiero escucharlo». Después de colgar, Adriana permaneció sentada en el borde de su cama, reflexionando sobre lo que estaba por venir. Alejandro Vargas era el primer nombre concreto que aparecía desde que Camila había entrado en su vida. Si él estaba vinculado con el orfanato y el ingreso de Camila allí, tal vez podría aclarar las piezas del rompecabezas que llevaban casi 2 décadas atormentándola. Horas más tarde, Adriana se encontraba en una cafetería discreta, en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lejos del glamour al que estaba acostumbrada, pero era perfecto para una reunión privada. Acompañada por Fernando, esperó pacientemente hasta que un hombre de unos 60 años, con cabello encanecido y una expresión cansada, entró al lugar. Sus ojos recorrieron el lugar con cautela antes de acercarse a la mesa. «¿Señora Montenegro?», preguntó Alejandro, con un leve temblor en la voz. «Sí, señor Vargas. Gracias por aceptar hablar conmigo». Alejandro asintió y tomó asiento, mirando a Adriana con una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. «Fernando me dijo que usted está buscando información sobre una joven llamada Camila Torres», comenzó. «Así es. Creo que ella podría ser mi hija. Desaparecida hace 18 años. Me dijeron que usted fue quien la llevó al orfanato San Gabriel». Alejandro respiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor necesario para hablar. «Es cierto. Fui yo quien la llevó al orfanato, pero déjeme aclarar algo. No la encontré por casualidad. Me pidieron que lo hiciera». Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus sospechas comenzaban a materializarse. «¿Quién le pidió que lo hiciera?», preguntó, esforzándose por mantener la calma. Alejandro bajó la mirada antes de responder. «Fui contratado por su hermana, Regina Montenegro». El nombre cayó como una bomba sobre Adriana. Durante años, había confiado en Regina como su único apoyo tras la desaparición de Sofía. La idea de que su propia hermana pudiera estar involucrada era simplemente inconcebible. «Eso no puede ser cierto», murmuró Adriana, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Lo lamento, señora», continuó Alejandro. «Regina me dio instrucciones claras. Me dijo que debía recoger a la niña y asegurarme de que nunca regresara con su familia. Dijo que era lo mejor para todos. Yo no entendí por qué, pero necesitaba el dinero y acepté el trabajo». Las manos de Adriana temblaban de ira y confusión. ¿Cómo podía Regina haber hecho algo tan atroz? ¿Y por qué? ¿Por qué haría algo así?, preguntó, al borde de las lágrimas. «No lo sé exactamente, pero recuerdo que ella mencionó algo sobre proteger el legado de su familia. Decía que usted estaba demasiado distraída con su hija como para manejar el negocio». Adriana sintió que el aire la abandonaba. Las palabras de Alejandro eran como puñaladas directas a su corazón. Durante todos estos años, había vivido con el dolor de la pérdida, mientras Regina, su propia sangre, había sido la autora de su sufrimiento. «¿Qué pasó después de que llevó a Sofía al orfanato?», preguntó Adriana con la voz rota. «Me aseguré de que nadie pudiera rastrearla. Cambié su nombre por Camila y borré cualquier rastro que la conectara con usted. No volví a saber nada más hasta ahora». Adriana cerró los ojos, tratando de contener la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de ella. No podía permitirse perder el control.
No ahora que finalmente estaba tan cerca de la verdad. De regreso en su mansión, Adriana se encerró en su despacho, incapaz de enfrentar a nadie más. La idea de que Regina estuviera involucrada en la desaparición de Sofía era devastadora, pero también encendía una llama de determinación en su interior. Sabía que debía confrontar a su hermana, pero también entendía que necesitaría pruebas sólidas para enfrentarla. Decidida, llamó a Fernando. «Necesito que investigues todo sobre Regina, cada transacción, cada movimiento sospechoso en los últimos 20 años. Si está involucrada en algo más, quiero saberlo». «Entendido, señora Montenegro. Me pondré en ello de inmediato». Adriana colgó y se dejó caer en su silla. Las imágenes de Regina, sonriente y aparentemente solidaria durante los años más oscuros de su vida, ahora le parecían una cruel mentira, pero no tenía tiempo para lamentarse. Camila estaba en el centro de todo esto, y Adriana sabía que su prioridad debía ser ganarse la confianza de la joven. Esa misma noche, Adriana invitó a Camila a cenar. Aunque la joven estaba visiblemente incómoda al principio, aceptó la invitación después de que Adriana insistiera en que solo quería hablar. «Camila, sé que todo esto debe ser muy confuso para ti», comenzó Adriana mientras ambas se sentaban en el comedor. «Un poco», admitió Camila. «Nunca imaginé que alguien como usted estuviera interesada en mí». Adriana sonrió con tristeza. «No se trata solo de interés. Se trata de la posibilidad de que seas mi hija. Pero no quiero presionarte. Todo lo que quiero es que me permitas estar cerca, al menos hasta que podamos confirmar todo». Camila la miró fijamente, como si estuviera tratando de leer sus intenciones. «Está bien, pero necesito tiempo. Esto es demasiado para mí». Adriana asintió, respetando la petición de Camila. Sabía que la joven necesitaba procesar todo, y estaba dispuesta a darle el espacio necesario. Mientras tanto, se prepararía para el enfrentamiento que sabía que estaba por venir. Regina tendría que rendir cuentas por todo el daño que había causado. Adriana Montenegro pasó la noche en vela, incapaz de reconciliar la imagen de su hermana Regina con las revelaciones de Alejandro Vargas, cada recuerdo compartido con Regina, cada momento en que creyó que podía confiar en ella, ahora parecía teñido de mentiras y traición, pero no podía permitir que las emociones la dominaran. Si Regina realmente había orquestado la desaparición de Sofía, necesitaría pruebas sólidas antes de confrontarla. Por la mañana, Adriana recibió una llamada de Fernando Gutiérrez. Su tono era más urgente de lo habitual. «Señora Montenegro, tengo más información sobre Regina. He estado revisando sus movimientos financieros durante los últimos años y encontré algo interesante. Parece que ha estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta desconocida en el extranjero. Además, encontré registros de una transacción sospechosa que coincide con el tiempo en que Sofía desapareció». Adriana apretó el teléfono con fuerza. Cada nueva pieza de información confirmaba sus peores temores. «Necesito todo lo que tengas. Fernando, quiero un informe completo para cuando confronte a Regina. Lo tendrá para esta noche, señora, pero le aconsejo que tenga cuidado. Si su hermana es capaz de algo como esto, podría intentar protegerse a cualquier costo». Adriana agradeció a Fernando y colgó. Su determinación crecía con cada segundo, pero también lo hacía su dolor. La traición de Regina no solo significaba la pérdida de su confianza, sino también de los años que podría haber pasado con Sofía. Respiró hondo y decidió que no se permitiría caer. Camila, aunque aún distante, era su prioridad, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Esa tarde, Adriana invitó a Camila a visitar su mansión, esperando que un ambiente más relajado ayudara a fortalecer su conexión. Camila, aunque algo reacia al principio, aceptó. Cuando llegó, sus ojos se abrieron con asombro al ver la majestuosidad del lugar. «Es enorme», murmuró Camila mientras recorría el vestíbulo, mirando los techos altos y las pinturas que adornaban las paredes. Adriana sonrió, aunque había un toque de tristeza en su expresión. Era más que una casa, era un hogar, hasta que lo perdí todo. Camila notó la melancolía en la voz de Adriana, pero no dijo nada. Mientras caminaban por el pasillo, Adriana la llevó a una sala donde tenía una caja de recuerdos de Sofía. Abrió la tapa con cuidado y sacó una fotografía que mostraba a Sofía con el colgante que compartía con su madre. «Quiero que veas esto», dijo Adriana, extendiendo la foto hacia Camila. Camila tomó la fotografía con cuidado, estudiándola con atención. Su mirada se detuvo en el colgante,
idéntico al que llevaba en el cuello. «Es el mismo», susurró, como si apenas pudiera creerlo. Adriana asintió. «Por eso estoy tan segura de que no es una coincidencia». «Camila, no quiero presionarte, pero siento que tú y yo compartimos algo más que este colgante». Camila levantó la vista, encontrándose con los ojos de Adriana. Había algo en su mirada que la hizo dudar de sus propias reservas. No podía negar que había sentido una conexión con Adriana desde el primer momento en que se conocieron, pero el peso de la incertidumbre la mantenía distante. «No sé qué pensar», admitió Camila finalmente. «Todo esto es demasiado para mí. Durante toda mi vida nunca tuve a nadie. Crecí pensando que nadie me quería. Y ahora usted aparece diciendo que podría ser mi madre. No sé si puedo aceptar algo así tan rápido». Adriana sintió un nudo en la garganta, pero respetó los sentimientos de Camila. «Lo entiendo, y no espero que creas en mí de inmediato. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que estoy aquí para ti, sin importar lo que pase». Camila asintió lentamente, todavía procesando todo, aunque sus palabras eran cautelosas. Adriana podía sentir que algo en la joven comenzaba a abrirse. Más tarde, mientras Camila exploraba el jardín, Adriana recibió una llamada de Fernando. Esta vez, su voz tenía un tono grave. «Señora Montenegro, creo que encontré la conexión definitiva. Revisé los registros de Alejandro Vargas y descubrí que el dinero que recibió en aquella época provenía directamente de una de las cuentas de Regina. Además, parece que hubo pagos adicionales a otras personas involucradas en el orfanato. Todo apunta a que Regina no solo planeó la desaparición de Sofía, sino que también se aseguró de mantenerla oculta». Adriana cerró los ojos, dejando que las palabras de Fernando se asentaran en su mente. Ahora no quedaban dudas. Regina no solo la había traicionado, había destruido su vida de manera deliberada. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué? «Fernando, gracias por todo. Creo que es hora de que enfrente a Regina. Tenga cuidado, señora. No subestime lo que alguien es capaz de hacer cuando se siente acorralado». Adriana colgó y se dirigió al jardín, donde Camila estaba sentada bajo un árbol, contemplando el paisaje. «Camila», llamó Adriana con suavidad, acercándose a la joven. «Quiero que sepas algo. Pase lo que pase, haré todo lo que esté en mi poder para protegerte». Camila levantó la vista, sorprendida por la intensidad en las palabras de Adriana. «¿De qué me está protegiendo?», preguntó confundida. Adriana se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Hay cosas del pasado que estoy empezando a descubrir, cosas que pueden ser difíciles de enfrentar, pero no estás sola. No dejaré que nadie vuelva a lastimarte». Camila la miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente, asintió. «Gracias, aunque todavía no sé si todo esto es real». Adriana sonrió con tristeza. «Lo sabremos pronto, pero mientras tanto, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti». Esa noche, mientras la mansión caía en silencio, Adriana sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Con la verdad al alcance de su mano, debía prepararse para enfrentar a Regina y exponer los secretos que habían destruido su vida. El aire de la mansión Montenegro se sentía pesado aquella mañana, como si el ambiente supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Adriana, con el informe completo de Fernando Gutiérrez en mano, sabía que ya no podía esperar más. La verdad había salido a la luz, y era el momento de enfrentar a Regina, aunque eso significara romper los últimos lazos familiares que creía tener. Adriana llamó a Regina, invitándola a desayunar en la mansión, con la excusa de hablar sobre negocios. Sabía que su hermana no podría resistirse a una invitación que implicara poder e influencia. Como siempre, Regina llegó puntualmente, impecablemente vestida, y con esa sonrisa calculadora que ahora Adriana veía con otros ojos. «Adriana, querida, ¿a qué se debe este desayuno tan especial?», preguntó Regina mientras se acomodaba en una de las sillas del comedor. Adriana, con una calma estudiada, sirvió una taza de café para su hermana y se sentó frente a ella. «Necesitamos hablar, Regina. Hay algo importante que he descubierto, y quiero que seas honesta conmigo». Regina arqueó una ceja, claramente intrigada, pero no mostró signos de preocupación. «Claro, hermana, siempre soy honesta contigo». Adriana tomó un sobre que tenía preparado en la mesa y lo colocó frente a Regina.
Quiero que mires esto. Es un informe completo sobre tus transacciones financieras durante los últimos años. También incluye evidencia de tus movimientos alrededor del tiempo en que Sofía desapareció. Regina se quedó inmóvil, su expresión cambiando ligeramente, aunque trató de mantener la compostura. Sus manos temblaron cuando tomó el sobre y comenzó a revisar los documentos. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, intentando sonar convincente. «Esto debe ser un error». «No es un error, Regina. Sé que fuiste tú quien contrató a Alejandro Vargas para llevarse a Sofía. Sé que orquestaste todo, desde su desaparición hasta asegurarte de que nadie pudiera encontrarla». Regina soltó una risa nerviosa, pero el brillo de sus ojos delataba su incomodidad. «¿De verdad crees que yo sería capaz de algo así? Es ridículo, Adriana». Adriana se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de su hermana. «Deja de mentir. Tengo pruebas, Regina, y no puedo entender cómo fuiste capaz de destruir mi vida de esa manera. Sofía era mi hija, mi mundo, y tú me la arrebataste». Regina finalmente dejó caer la máscara. Su sonrisa desapareció, y sus ojos se llenaron de una mezcla de desafío y resentimiento. «¿Quieres saber por qué lo hice? Muy bien, te lo diré. Siempre fuiste la favorita. Siempre tenías todo, la atención de nuestros padres, el respeto de la sociedad, y luego a Sofía. Yo no era más que una sombra a tu lado. Tú no veías cómo el Imperio Montenegro se desmoronaba porque estabas demasiado ocupada jugando a ser madre perfecta». Adriana sintió que la ira hervía dentro de ella. «¿Y tu solución fue destruirme? ¿Robarme a mi hija?». Regina se levantó de su asiento, incapaz de contener su frustración. «No lo entiendes. Lo hice para proteger el legado de nuestra familia. Si seguías descuidando el negocio, lo habrías perdido todo. Yo tomé las decisiones que tú no fuiste capaz de tomar». Adriana se puso de pie, enfrentándola. «No tenías derecho. Ningún legado justifica el daño que causaste. Sofía creció sin su madre, en un orfanato, creyendo que nadie la quería. Todo por tu maldita envidia y ambición». Por un momento, ambas quedaron en silencio. Respirando con dificultad, Regina intentó recuperar el control de la conversación. «Adriana, no seas dramática. Todo esto es pasado. Sofía está viva, ¿no? Puedes recuperarla. Nadie necesita saber lo que pasó». «¿Pasado?», repitió Adriana incrédula. «No, Regina. Esto no se quedará en el pasado. Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste». Regina intentó reír, aunque su voz temblaba. «Vas a exponerme. No seas ingenua. Si esto se hace público, también mancharás tu propio nombre y el de nuestra familia». Adriana la miró con frialdad. «Prefiero perderlo todo antes que seguir viviendo una mentira». Regina se quedó inmóvil, dándose cuenta de que Adriana hablaba en serio. Más tarde, Adriana llamó a Fernando y le pidió que preparara toda la evidencia para entregarla a las autoridades. También decidió hablar con Camila, sabiendo que la joven merecía conocer toda la verdad. Esa noche, mientras ambas estaban en la sala de la mansión, Adriana tomó la mano de Camila. «Camila, hay algo que debo decirte. La verdad sobre lo que pasó contigo, con Sofía». Camila la miró con atención, visiblemente tensa. «¿Qué descubrió?». Adriana tomó aire antes de responder. «Fue Regina. Mi propia hermana planeó tu desaparición. Lo hizo por envidia, porque quería controlar el negocio familiar y creía que yo no podía hacerlo mientras cuidaba de ti». Camila apartó la mirada, luchando por procesar lo que escuchaba. «Entonces, ¿toda mi vida fue un accidente planeado por alguien más?». Adriana sintió el dolor en las palabras de Camila, pero no retrocedió. «Sé que es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para corregir esto. Quiero que tengas justicia, Camila». La joven asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé cómo procesar todo esto, pero gracias por decirme la verdad». Adriana la abrazó, sintiendo que, aunque el camino aún era largo, habían dado un paso importante hacia la reconciliación. Mientras tanto, Regina, consciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, comenzaba a planear su próxima jugada. Los días posteriores al enfrentamiento con Regina fueron un torbellino de emociones para Adriana Montenegro, aunque finalmente había desentrañado la verdad detrás de la desaparición de Sofía. La sensación de traición aún la carcomía. Por otro lado, sabía que no podía perder el enfoque. Su prioridad ahora era Camila,
Había esperado casi 2 décadas para reencontrarse con su hija, y aunque no todo estaba claro todavía, sentía que el vínculo entre ellas comenzaba a formarse. Sin embargo, Camila seguía procesando la información con dificultad. Desde la revelación sobre Regina, la joven había adoptado una actitud más reservada. Pasaba largas horas en silencio, caminando por los jardines de la mansión Montenegro o mirando las fotografías que Adriana había compartido con ella. Había tantas preguntas en su mente que no sabía por dónde empezar. Adriana, por su parte, intentaba darle espacio, pero no podía evitar preocuparse. Una tarde, mientras ambas estaban en la sala, Camila rompió el silencio. «Señora Montenegro», comenzó, pero luego corrigió rápidamente. «Adriana, no sé cómo encajar todo esto en mi vida». Adriana levantó la mirada, con los ojos llenos de comprensión. «Lo sé, Camila, y no espero que todo tenga sentido de inmediato, pero estoy aquí para lo que necesites». Camila suspiró y se hundió en el sofá. «Todo lo que creía sobre mi vida simplemente no era real. Crecí pensando que no tenía a nadie, que había sido abandonada, y ahora resulta que tenía una madre todo este tiempo». Adriana se acercó a ella, sentándose a su lado. «Entiendo tu confusión, y lamento tanto que hayas tenido que pasar por todo eso. Si hubiera sabido dónde estabas, habría hecho lo imposible por encontrarte». Camila miró a Adriana, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «Todavía me cuesta creer que todo esto sea verdad, pero quiero intentarlo. Quiero entender lo que significa tener una madre». Las palabras de Camila fueron como un bálsamo para el alma de Adriana. Por primera vez, sintió que la barrera entre ellas comenzaba a romperse. «No sabes cuánto significa para mí escuchar eso, Camila. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que nunca dejaré de luchar por ti». Mientras Adriana y Camila comenzaban a construir un puente hacia una relación más sólida, Regina, consciente de que su tiempo se agotaba, trataba de tomar el control de la situación. Sabía que Adriana tenía pruebas suficientes para destruirla, pero no pensaba rendirse sin pelear. Durante años, había manipulado su entorno con precisión, y no estaba dispuesta a perderlo todo por una joven que acababa de reaparecer. Regina organizó una reunión con algunos contactos influyentes, buscando aliados que pudieran protegerla. Entre ellos estaba un abogado especializado en manejar escándalos familiares y un antiguo socio de los Montenegro que aún le debía favores. Durante la reunión, Regina expuso su versión de los hechos, pintando a Adriana como una mujer inestable que estaba dispuesta a sacrificar el legado familiar por una fantasía. «Adriana está cegada por su obsesión con esta joven», dijo Regina gesticulando con dramatismo. «Si dejamos que esto siga adelante, toda la reputación de nuestra familia estará en riesgo». El abogado y el socio intercambiaron miradas, claramente incómodos. Sabían que Regina tenía una habilidad especial para manipular la verdad, pero también comprendían que enfrentarse a Adriana no era tarea fácil. «¿Qué propones hacer?», preguntó el abogado. Cruzando los brazos, Regina sonrió con frialdad. «Necesitamos desacreditar a Adriana antes de que actúe. Si logramos que pierda el apoyo de su círculo, no tendrá la fuerza para llevar este asunto a las autoridades». El plan de Regina estaba en marcha, pero lo que no esperaba era que Adriana ya había tomado medidas para asegurarse de que la verdad prevaleciera. Esa noche, mientras Adriana revisaba los documentos que Fernando había reunido, recibió una llamada inesperada. Era Camila, quien había salido a dar un paseo por el parque cercano a la mansión. «Adriana, necesito hablar contigo. Hay algo que he estado pensando». «Claro, dime». Camila dudó por un momento antes de responder. «Si Regina hizo todo esto, ¿cómo podemos estar seguras de que no intentará hacer algo ahora?». Adriana sintió una punzada de preocupación. Sabía que su hermana no se quedaría de brazos cruzados. «Tienes razón, Regina siempre ha sido impredecible. Pero no te preocupes, Camila. Estoy tomando todas las precauciones necesarias para protegernos». Camila suspiró al otro lado de la línea. «Espero que tengas razón». Cuando colgó, Adriana decidió que era hora de acelerar su plan. No podía permitir que Regina siguiera manipulando las cosas desde las sombras, con Fernando de su lado y las pruebas listas. Sabía que debía actuar antes de que su hermana pudiera hacer más daño. Al día siguiente, Adriana organizó una reunión con su equipo legal y algunos contactos confiables en el mundo empresarial. Les explicó la situación y presentó las pruebas contra Regina, incluyendo las transferencias bancarias y el testimonio de Alejandro Vargas.
Quiero que todo esto llegue a las autoridades lo antes posible, ordenó Adriana. No solo por mí, sino por Camila. Ya es hora de que Regina enfrente las consecuencias de sus actos. Los abogados asintieron, impresionados por la determinación de Adriana. Aunque sabían que el caso sería complicado, estaban listos para apoyarla en cada paso. Mientras tanto, Camila comenzaba a entender que su vida estaba cambiando de manera irreversible. Aunque aún le costaba procesar todo, sentía que podía confiar en Adriana. Por primera vez en mucho tiempo. Tenía la esperanza de que el futuro podía ser diferente. Pero la calma duraría poco, Regina. Al enterarse de los movimientos de Adriana, preparaba su última jugada, una que amenazaba con desmoronar todo lo que Adriana había logrado hasta ahora. El día amaneció con una tensión palpable en la mansión Montenegro. Adriana, más decidida que nunca, se preparaba para el siguiente paso en su plan contra Regina, aunque el peso de la traición de su hermana seguía siendo un golpe difícil de procesar. Su mayor preocupación era Camila, a pesar de los avances en su relación. Adriana podía sentir que algo dentro de la joven estaba cambiando, y no estaba segura de si era para bien. Camila, por su parte, había pasado la noche en vela, dándole vueltas a las revelaciones recientes. Por más que Adriana intentara acercarse, la incertidumbre seguía presente en su mente. Camila no podía evitar preguntarse si su vida con Adriana realmente sería diferente a lo que había vivido hasta ahora. ¿Podría confiar en alguien después de tantos años de soledad? Esa mañana, mientras ambas estaban en el comedor desayunando en silencio, Camila decidió romper la tensión. «Adriana, necesito saber algo», dijo de repente, mirando fijamente su taza de café. Adriana dejó el tenedor en el plato y la miró con atención. «Claro, Camila, pregúntame lo que necesites. Si todo esto resulta ser cierto, si de verdad soy tu hija, ¿qué esperas de mí?». La pregunta tomó a Adriana por sorpresa. Se tomó un momento para responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «No espero nada de ti, Camila. No estoy aquí para imponerte nada. Solo quiero que sepas que tienes un lugar en mi vida, que siempre lo has tenido, aunque no lo supieras». Camila asintió lentamente, pero su rostro seguía reflejando dudas. «Es que no sé cómo encajar en todo esto. Tu mundo es tan diferente al mío. Yo crecí en un orfanato, luchando por cada cosa que tengo, mientras tú...». Camila hizo un gesto hacia la lujosa mansión. «Tú tienes todo esto. ¿Cómo puedo pertenecer aquí?». Adriana se acercó a Camila y le tomó las manos con suavidad. «No se trata de encajar, Camila. Se trata de empezar desde donde estamos. No importa lo que haya pasado antes. Podemos construir algo nuevo, juntas». Camila quiso creerle, pero las dudas seguían presentes en su corazón. Mientras tanto, Regina estaba lejos de quedarse de brazos cruzados. Había pasado los últimos días movilizando sus contactos y buscando una manera de contrarrestar los movimientos de Adriana, aunque sabía que las pruebas en su contra eran contundentes. Confiaba en que aún podía manipular la situación a su favor. Esa tarde, Regina hizo algo inesperado. Llamó a Camila directamente. Aunque no había tenido contacto directo con la joven desde que Adriana la había traído a la mansión, Regina sabía que Camila era la clave para desestabilizar a su hermana. «Camila, querida, soy Regina. ¿Podemos hablar?», dijo con un tono amable, como si nada hubiera pasado. Camila, confundida, dudó antes de responder. «¿Qué quiere, señora? Solo quiero conocerte mejor. Después de todo, ahora formas parte de esta familia, y creo que sería bueno que tengamos una conversación sincera». Aunque algo en su instinto le decía que no debía confiar en Regina, Camila aceptó la invitación. Quedaron de verse en un café cercano, lejos de la mansión Montenegro. Cuando llegó al lugar, Regina ya la estaba esperando con una sonrisa que parecía más calculada que genuina. Camila tomó asiento, sin saber exactamente qué esperar. «Gracias por venir, Camila. Sé que todo esto debe ser muy confuso para ti, pero quería aprovechar esta oportunidad para hablar contigo de mujer a mujer». Camila la miró con cautela. «¿Hablar de qué?». Regina suspiró, como si estuviera lidiando con un gran peso emocional. «Sobre Adriana. Sé que ella tiene buenas intenciones, pero también sé lo difícil que puede ser vivir bajo su sombra. Créeme, lo he vivido toda mi vida». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Camila, frunciendo el ceño. Regina hizo una pausa dramática antes de responder. «Adriana tiene una forma de controlar a las personas.
de hacerlas sentir que le deben algo. No quiero que pases por lo mismo que yo. Solo quiero que sepas que tienes opciones, que no necesitas quedarte atrapada en su mundo si no quieres. Las palabras de Regina sembraron una semilla de duda en la mente de Camila. Aunque sabía que Regina tenía sus propios intereses, no podía evitar cuestionarse si había algo de verdad en lo que decía. Esa noche, Camila regresó a la mansión con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía que Adriana había sido sincera con ella, pero por otro, las palabras de Regina habían despertado temores que no podía ignorar. ¿Y si Adriana solo estaba intentando compensar su culpa? ¿Y si realmente no había un lugar para ella en esa familia? Adriana notó de inmediato que algo estaba mal. «Camila, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Camila dudó antes de responder. «Sí, estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para pensar». Adriana no quiso presionarla, pero sabía que algo había cambiado esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho. No pudo evitar sentir que Regina había hecho algún movimiento. Decidió que no podía esperar más. Debía asegurarse de que su hermana no siguiera interfiriendo. A la mañana siguiente, Adriana llamó a Fernando y le dio una orden clara. «Quiero que procedas con todo lo que tenemos contra Regina. No podemos permitir que siga manipulando la situación». Fernando, siempre profesional, asintió del otro lado de la línea. «Entendido, señora Montenegro. Me encargaré de que todo esté listo para presentar el caso». Adriana colgó y respiró profundamente. Sabía que las próximas semanas serían críticas, no solo para exponer a Regina, sino también para fortalecer el vínculo con Camila. Aunque la relación con su hija aún era frágil, Adriana estaba dispuesta a luchar por ella hasta el final. Sin embargo, Regina no planeaba quedarse quieta. Mientras Adriana preparaba su estrategia, Regina comenzaba a trazar un plan que podría cambiarlo todo, poniendo en riesgo no solo el legado Montenegro, sino también el frágil vínculo entre Adriana y Camila. La tensión en la mansión Montenegro se había vuelto casi insoportable. Adriana sabía que el tiempo para actuar contra Regina se agotaba, y cada día que pasaba sin resolver las cosas sentía que estaba perdiendo terreno con Camila. Mientras tanto, Regina, consciente de que la red se cerraba a su alrededor, estaba más peligrosa que nunca, dispuesta a cualquier cosa para protegerse. Esa mañana, Fernando Gutiérrez llegó a la mansión con un informe final que Adriana había solicitado. Traía pruebas irrefutables que no solo incriminaban a Regina por la desaparición de Sofía, sino que también revelaban que ella había estado involucrada en otros actos cuestionables relacionados con los negocios de la familia. «Señora Montenegro, aquí está todo lo que necesita», dijo Fernando mientras entregaba un folder lleno de documentos. Regina no solo planeó la desaparición de Sofía, también desvió dinero de las empresas familiares para financiar algunos de sus movimientos. Si esto se hace público, será suficiente para procesarla. Adriana revisó los documentos con atención. Cada página confirmaba lo que había sospechado durante semanas. Regina no solo la había traicionado a nivel personal, sino también a nivel profesional. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Gracias, Fernando. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora es cuestión de decidir cómo proceder. ¿Planea confrontarla directamente o llevará esto primero a las autoridades?» Adriana se quedó en silencio por un momento. Sabía que cualquier movimiento en falso podría darle a Regina una ventaja. Sin embargo, también entendía que la única forma de resolver todo era enfrentando a su hermana cara a cara. «La confrontaré primero. Si no coopera, entonces no tendré otra opción más que involucrar a las autoridades». Fernando asintió. «Estaré listo para actuar si lo necesita». Esa tarde, Adriana convocó a Regina a la mansión bajo el pretexto de una reunión familiar. Regina llegó, como siempre, con un aire de confianza y superioridad, sin mostrar ni un rastro de nerviosismo. Cuando entró al despacho de Adriana, la sonrisa que llevaba se desvaneció al notar la seriedad en el rostro de su hermana. «¿Qué pasa ahora, Adriana? ¿Por qué tanto misterio?», preguntó Regina, tratando de sonar indiferente. Adriana señaló el folder que estaba sobre el escritorio. «Esto, Regina, es un informe completo de tus movimientos durante los últimos años. Incluye pruebas de cómo orquestaste la desaparición de Sofía y desviaste fondos de nuestras empresas». Por primera vez, Regina pareció perder el control. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y temor. «No sabes de qué estás hablando», intentó decir, pero su voz temblaba.
Adriana se levantó de su silla y se acercó a ella. «Deja de mentir, Regina. Ya no tienes salida. Tengo pruebas de todo. Alejandro Vargas ya confesó, y las transferencias bancarias hablan por sí solas». Regina trató de recuperar la compostura, cruzando los brazos en un gesto desafiante. «¿Y qué piensas hacer con todo esto, Adriana? Arruinar el nombre de nuestra familia. ¿De verdad estás dispuesta a destruir lo que nuestros padres construyeron?» Adriana la miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Fuiste tú quien destruyó a esta familia, Regina. No solo me robaste a mi hija, sino que también traicionaste todo lo que se suponía que representábamos». Regina rió amargamente. «¿Y qué esperas lograr? Que Camila te vea como una heroína. Porque déjame decirte algo. No importa cuánto intentes arreglar las cosas, nunca podrás compensar el daño que se hizo». Adriana no respondió de inmediato. Sabía que Regina estaba intentando manipularla, como siempre lo había hecho, pero esta vez no iba a ceder. «Esto no se trata de mí, Regina. Se trata de Camila y de hacer lo correcto. Si no cooperas, te aseguro que enfrentarás las consecuencias legales de tus actos». Regina apretó los labios, claramente consciente de que estaba acorralada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Camila estaba allí, con el rostro pálido, habiendo escuchado gran parte de la conversación. «¿Es cierto?», preguntó, dirigiendo su mirada hacia Regina. «¿Fuiste tú quien hizo que me llevaran al orfanato?». Regina no supo qué responder. Por un momento, pareció debatirse entre admitir la verdad o continuar mintiendo. «Camila, yo…», empezó a decir, pero Adriana la interrumpió. «No tienes que escuchar nada más. Camila, todo lo que necesitas saber está aquí», dijo, señalando los documentos. Camila, con lágrimas en los ojos, entró al despacho y tomó uno de los papeles del folder. Al leer las pruebas, su expresión pasó de la tristeza a la ira. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le gritó a Regina. ¿Qué clase de persona haría algo así? Regina intentó acercarse a ella, pero Camila retrocedió. «Lo hice por el bien de la familia. Camila, no entiendes cómo eran las cosas en ese entonces. No tienes derecho a justificarte», gritó Camila, incapaz de contener su enojo. «Me quitaste todo. Me dejaste crecer sin saber quién era». Adriana se acercó a Camila, poniendo una mano en su hombro. «Camila, lo siento tanto, pero ya no estás sola. Vamos a superar esto juntas». Camila asintió, aunque las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a alguien a su lado. Regina, al ver que había perdido el control de la situación, intentó salir del despacho, pero Adriana se lo impidió. «Esto no ha terminado, Regina. A partir de ahora, enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Regina no respondió, pero la furia en sus ojos dejó claro que no pensaba rendirse fácilmente. Adriana sabía que la batalla aún no había terminado, pero también estaba segura de algo. Esta vez, no dejaría que Regina se saliera con la suya. La tensión en la mansión Montenegro no hacía más que crecer desde el enfrentamiento con Regina. Aunque Adriana había logrado que su hermana admitiera indirectamente su culpabilidad frente a Camila, sabía que Regina no se quedaría de brazos cruzados. Las últimas palabras de su hermana, llenas de furia y resentimiento, eran una advertencia clara. Regina no iba a rendirse tan fácilmente. Por su parte, Camila intentaba procesar todo lo que había escuchado, aunque la verdad finalmente había salido a la luz. El impacto de saber que su vida había sido manipulada por alguien que se suponía debía proteger a su madre, la dejaba en un estado de confusión y dolor. Había noches en las que no podía dormir, preguntándose cómo habría sido su vida si Regina no hubiera intervenido. Adriana intentaba brindarle apoyo, pero sabía que algunas heridas solo el tiempo podría sanar. Esa mañana, mientras Camila paseaba sola por el jardín, Regina aprovechó para actuar. Había estado esperando el momento perfecto para acercarse a la joven, sabiendo que las emociones de Camila seguían a flor de piel. Regina se presentó con una expresión que simulaba arrepentimiento, un truco que había usado muchas veces para manipular a otros. «Camila, ¿puedo hablar contigo?», dijo, con una voz calmada y casi suplicante. Camila levantó la mirada, sorprendida de ver a Regina en los jardines de la mansión. Aunque sus instintos le decían que debía mantenerse alejada, una parte de ella quería escuchar lo que Regina tenía que decir.
¿Qué quiere ahora?, preguntó con frialdad. Regina suspiró profundamente, como si estuviera cargando un gran peso. Sé que lo que hice estuvo mal. No voy a justificarme, pero quiero que entiendas que no fue algo personal contra ti. Todo lo que hice fue porque creía que era lo mejor para la familia. Camila cruzó los brazos, escéptica. ¿Lo mejor para la familia? ¿Separar a una niña de su madre es lo mejor para la familia? No espero que me perdones, Camila, respondió Regina, con un tono de tristeza calculada. Pero necesito que entiendas mi posición. Adriana y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Ella siempre ha sido la fuerte, la perfecta. Yo solo quería un lugar en este mundo. Camila frunció el ceño, aunque no confiaba en Regina. Sus palabras la hicieron dudar por un momento. La sombra de la incertidumbre se instaló en su mente. ¿Y qué se supone que quiere de mí ahora?, preguntó finalmente. Regina sonrió débilmente. Solo quiero ayudarte a tomar una decisión informada. Adriana es una mujer poderosa, pero también es alguien que siempre consigue lo que quiere. Solo quiero que tengas cuidado. No quiero que termines siendo una pieza más en su juego. Camila no respondió de inmediato. Las palabras de Regina la dejaron con más preguntas que respuestas. Antes de marcharse, Regina le entregó un sobre sellado. Si alguna vez necesitas saber la verdad completa, esto puede ayudarte, dijo, y luego se retiró antes de que Camila pudiera decir algo más. Camila se quedó allí, con el sobre en la mano, sintiendo que el peso de sus dudas aumentaba. Mientras tanto, Adriana trabajaba con Fernando y sus abogados para finalizar la denuncia formal contra Regina. Estaba decidida a llevar el caso a las autoridades en cuanto tuviera todo listo. Sin embargo, Fernando le advirtió que Regina podría intentar adelantarse. Señora Montenegro, creo que Regina está planeando algo. He recibido informes de que ha estado reuniéndose con varios de sus antiguos aliados. No me sorprendería que esté buscando desacreditarla. Adriana apretó los labios, frustrada. Sabía que no se quedaría quieta, pero no importa lo que intente. Tenemos pruebas suficientes para demostrar la verdad. Fernando asintió, pero su preocupación no desapareció. Solo le pido que tenga cuidado. Regina es astuta y sabe cómo jugar sus cartas. Adriana lo sabía, pero no estaba dispuesta a retroceder. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Esa noche, Camila decidió abrir el sobre que Regina le había entregado. Dentro encontró una serie de documentos que describían transacciones financieras y decisiones empresariales tomadas por Adriana en los últimos años. Aunque muchas de ellas eran legítimas, algunas parecían implicar movimientos cuestionables. Regina había marcado ciertos puntos con notas que insinuaban que Adriana no era tan transparente como decía. Camila sintió que la confusión la invadía de nuevo. Aunque había comenzado a confiar en Adriana, las palabras de Regina ahora resonaban en su mente. ¿Y si Adriana también estaba ocultando algo? ¿Y si su aparente sinceridad no era más que una estrategia para ganarse su confianza, decidida a obtener respuestas? Camila confrontó a Adriana al día siguiente. «Necesito hablar contigo», dijo, entrando al despacho de Adriana con los documentos en la mano. Adriana levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en el rostro de Camila. «Claro, dime». Camila colocó los papeles sobre el escritorio de Adriana. «Regina me dio esto. Dice que hay cosas que no me has contado». Adriana tomó los papeles y los revisó rápidamente. Al darse cuenta de lo que eran, dejó escapar un suspiro pesado. «Camila, entiendo que esto pueda parecer sospechoso, pero debes saber que Regina está desesperada. Está intentando manipularte para que dudes de mí. ¿Y no hay nada de verdad en esto?», preguntó Camila, cruzando los brazos. Adriana negó con la cabeza. «He cometido errores en el pasado, Camila, como cualquier persona, pero nunca he hecho nada que pudiera perjudicarte a ti ni a nuestra familia. Regina solo está buscando desviar la atención de sus propios crímenes». Camila se quedó en silencio por un momento, intentando decidir en quién podía confiar. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, pero si descubro que me estás ocultando algo, no volveré a confiar en ti». Adriana entendió la advertencia y asintió. «Lo entiendo, Camila, y te prometo que siempre seré honesta contigo». Sin embargo, ambas sabían que la sombra de Regina aún se cernía sobre ellas, y que el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. Los días siguientes estuvieron llenos de una calma tensa en la mansión Montenegro.
Adriana sabía que Regina no se quedaría de brazos cruzados y que su hermana estaba buscando alguna forma de tomar el control de la situación. Por otro lado, Camila se encontraba atrapada entre las dos mujeres, aunque comenzaba a confiar en Adriana. Las dudas sembradas por Regina seguían presentes en su mente, como un eco constante. Mientras tanto, Regina trabajaba en su última jugada. Sabía que las pruebas en su contra eran irrefutables, pero también sabía que la mejor defensa era un buen ataque. Decidió organizar un evento público en el que pretendía desacreditar a Adriana frente a sus aliados y contactos en el mundo empresarial. Si lograba ensuciar la reputación de su hermana, podría desviar la atención de los crímenes que había cometido. Esa tarde, Adriana recibió un mensaje de uno de sus contactos en el que se le informaba sobre el evento de Regina. Aunque no le sorprendía que su hermana intentara algo así, no podía evitar sentirse indignada. Regina no solo había destruido su vida personal, ahora también estaba atacando su reputación profesional. Adriana llamó a Fernando inmediatamente. «Fernando, acabo de enterarme de que Regina está organizando un evento para intentar desacreditarme. ¿Tenemos todo listo para presentar la denuncia?» Fernando asintió al otro lado de la línea. «Sí, señora Montenegro. Los documentos están preparados y he contactado a las autoridades. Si Regina intenta algo, estaremos listos para responder». Adriana respiró hondo. Sabía que el evento de Regina podría ser un desastre para ambas, pero también veía una oportunidad. Un enfrentamiento público podría ser la forma de exponer la verdad de una vez por todas. Esa noche, Adriana se acercó a Camila mientras la joven estaba sentada en el jardín, mirando las estrellas. Aunque la relación entre ellas aún era frágil, Adriana sabía que necesitaba la confianza de Camila más que nunca. «Camila, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo Adriana, sentándose a su lado. Camila la miró, notando la preocupación en su rostro. «¿Qué pasa?» «Regina está planeando un evento para desacreditarme. Probablemente va a decir cosas que no son ciertas y tratará de manipularte. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, la verdad siempre saldrá a la luz». Camila asintió lentamente. «Adriana, no sé qué va a pasar, pero te prometo que estaré allí para escuchar tu versión. Solo espero que todo esto termine pronto». Adriana sonrió con gratitud. Aunque las dudas seguían presentes en Camila, el simple hecho de que estuviera dispuesta a darle una oportunidad significaba mucho para ella. El día del evento llegó, y Regina, como era de esperarse, había organizado todo con gran extravagancia. El salón estaba lleno de empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad, todos esperando escuchar lo que Regina tenía que decir. Cuando Adriana llegó, acompañada por Camila y Fernando, notó las miradas curiosas y las susurrantes conversaciones a su alrededor. Regina, quien estaba en el centro del salón, no perdió tiempo en dirigirse a los invitados. «Queridos amigos, gracias por estar aquí esta noche. Sé que todos han oído rumores sobre lo que está sucediendo en mi familia, y quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas». Adriana, observando desde un rincón del salón, sabía que las palabras de Regina serían calculadas para causar el mayor daño posible. «Mi hermana, Adriana, ha estado propagando mentiras sobre mí», continuó Regina. «Ha manipulado la narrativa para hacerme parecer culpable de cosas que no hice, pero estoy aquí para defender mi nombre y la integridad de nuestra familia». Los murmullos aumentaron entre los asistentes, muchos de ellos claramente sorprendidos por la audacia de Regina. Fue entonces cuando Adriana decidió actuar. Caminó hacia el centro del salón, interrumpiendo a Regina en pleno discurso. «¿Integridad, Regina? ¿De verdad estás hablando de integridad?», dijo Adriana, con la voz firme y una mirada que transmitía determinación. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en las dos hermanas. «Por años he soportado tus mentiras y manipulaciones, pero esto termina hoy», continuó Adriana, mientras sacaba de su bolso un folder con las pruebas contra Regina. «Aquí están los documentos que prueban tus crímenes. No solo destruiste mi vida al orquestar la desaparición de mi hija, sino que también traicionaste la confianza de nuestra familia al desviar fondos para tus propios fines». Regina intentó interrumpir, pero Adriana levantó la mano. «No, ya no más mentiras, Regina. Las personas aquí presentes merecen saber quién eres realmente». Fernando, que había estado esperando en un rincón del salón, se acercó y comenzó a distribuir copias de los documentos a los asistentes. Los murmullos regresaron, esta vez con tonos de indignación y sorpresa. «Regina,
Acorralada, intentó defenderse. Esto es un montaje. Adriana siempre ha estado celosa de mí y ahora está inventando todo esto para destruirme. Pero Camila, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Se levantó y caminó hacia el centro del salón, enfrentándose a Regina. No es un montaje. Yo soy la prueba de lo que hiciste. Por tu culpa, crecí sin mi madre, creyendo que no tenía a nadie en este mundo. No tienes derecho a seguir manipulando a las personas. Regina, al ver que incluso Camila estaba en su contra, finalmente perdió la compostura. Comenzó a gritar, pero su voz se ahogó entre las reacciones de los asistentes. Adriana, por su parte, se acercó a Camila y la abrazó con fuerza. Gracias, Camila, por estar aquí, por apoyarme. Camila asintió, con lágrimas en los ojos. No importa cuánto me duela todo esto, pero sé que merecemos justicia. Esa noche, mientras Regina era escoltada por las autoridades tras la denuncia formal, Adriana y Camila se dieron cuenta de que, aunque el camino había sido doloroso, finalmente estaban más cerca de dejar el pasado atrás. El aire de la Ciudad de México estaba cargado de una mezcla extraña de alivio y tensión después de que Regina fuera detenida en medio de aquel evento multitudinario. La noticia de su arresto se propagó con rapidez, sacudiendo los círculos empresariales y sociales que tanto valoraban la discreción. Para Adriana Montenegro, sin embargo, aquella noche marcaba el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que la verdad finalmente salía a la luz, pero también donde los sacrificios se volvían inevitables. Tras el impactante desenlace, Camila apenas pudo dormir. Había pasado horas dándole vueltas a todo lo sucedido. Ver a Regina, la mujer que la había separado de su madre, siendo llevada por las autoridades. Sentir el abrazo de Adriana en el momento en que la verdad explotó ante los ojos de todos. Aún así, una parte de ella no podía dejar de preguntarse qué significaba todo eso para su futuro. A la mañana siguiente, Adriana le ofreció a Camila un desayuno en el jardín de la mansión, buscando un momento de intimidad lejos de las miradas curiosas del personal doméstico, mientras el sol iluminaba las flores y los arbustos podados con esmero. Ambas se sentaron en sillas de mimbre frente a una mesa de madera que desprendía un aroma suave a pino recién barnizado. «Camila», comenzó Adriana con un tono sereno, «sé que lo que sucedió ayer fue muy duro para ti. Quiero que sepas que estoy aquí, lista para hablar de lo que necesites». La joven asintió, removiendo el café en su taza sin mirarla a los ojos. «Ha sido todo tan rápido. A veces siento que no puedo ni respirar con tanta intensidad de golpe». Adriana tomó la mano de Camila, apretándola con delicadeza. «Te entiendo, y no quiero que sientas que tienes que apresurarte a nada. Solo quiero que sepas que tienes un lugar conmigo, siempre». Camila levantó la mirada, encontrando los ojos de Adriana. «Lo sé, pero todavía me cuesta creer todo lo que ha pasado. Crecí pensando que mi madre me había abandonado, y ahora resulta que fui víctima de la envidia y la ambición de otra persona. La culpa es mía también», reconoció Adriana con tristeza. «Debí haber buscado más, insistir más, pero no sabía dónde estabas. Todas las pistas se habían esfumado, y con el tiempo empecé a perder la esperanza». Camila quiso responder, pero en ese momento Fernando Gutiérrez apareció en el jardín, caminando con paso firme y un gesto serio en el rostro. Llevaba un sobre en la mano. «Señora Montenegro, disculpe la interrupción», dijo con respeto. «Traigo noticias sobre el caso de Regina». Adriana se incorporó, invitándolo a acercarse. «Adelante, Fernando. ¿Qué pasa?» Tras el arresto, Regina fue trasladada a un centro de detención preventiva. Sin embargo, está intentando contactar a algunos de sus aliados para negociar su libertad bajo fianza. Los cargos son graves, pero tiene recursos económicos y conexiones poderosas. Adriana frunció el ceño. «No me sorprende. Regina siempre encuentra la forma de hacer tratos turbios. ¿Hay riesgo de que salga libre?» Fernando asintió con precaución. «Existe la posibilidad, pero nuestros abogados están presentando evidencia adicional. La Fiscalía cree que, con la gravedad de los delitos, podrían negarle la fianza o imponerle una cifra tan alta que ni siquiera ella pueda costearla fácilmente». Camila escuchó la conversación en silencio, sintiendo un ligero temblor en las manos. Si Regina salía bajo fianza, ¿significaría eso que la pesadilla no había terminado? Aunque la detestaba por lo que había hecho,
La idea de seguir viviendo en un estado de persecución la angustiaba. ¿Qué implica todo esto para nosotras?, preguntó Camila, tratando de mantener la voz firme. Significa que debemos estar preparadas para cualquier cosa, respondió Adriana. Regina no se rendirá sin pelear. Pero también significa que estamos más cerca de obtener justicia. Fernando hizo una ligera reverencia de despedida y se marchó, dejando a ambas sumidas en sus pensamientos. Camila, por su parte, tomó un sorbo de su café ya tibio, intentando asimilar la situación. Adriana, si Regina logra salir, ¿qué crees que hará? Seguirá intentando desacreditarnos y proteger su nombre. Tal vez incluso busque una forma de huir del país, pero haremos lo necesario para asegurarnos de que no salga impune. Camila asintió. Había avanzado mucho en la relación con Adriana, pero aún sentía un nudo de ansiedad en el estómago al pensar en el futuro. A pesar de todo, se dio cuenta de que ya no tenía que enfrentarse sola a esos temores. Lo único que quiero es que esta pesadilla termine, dijo en voz baja, apenas audible. Adriana se acercó y rodeó con un brazo los hombros de Camila. Te lo prometo, lucharemos hasta el final, por primera vez. Camila sintió que podía respirar con un poco de libertad, aunque el camino seguía lleno de obstáculos. Notó que al menos ahora había un rayo de esperanza iluminando su vida. Poco a poco, el vínculo entre ella y Adriana se fortalecía, dándoles a ambas el coraje para enfrentar los desafíos que aún quedaban. Y, aunque sabían que Regina haría todo lo posible por escapar de la justicia, también entendían que cada paso que daban juntas era un paso más para liberarse de las sombras del pasado. La noticia de la inminente audiencia para determinar la situación legal de Regina se extendió rápidamente por los círculos empresariales y los medios de comunicación. Aunque Adriana Montenegro había mantenido la mayor parte de la información en reserva, no pudo evitar que se filtraran algunos detalles sobre los cargos que pesaban contra su hermana. La prensa, ávida de escándalos en las altas esferas, aprovechó la oportunidad para especular sobre la magnitud de la traición y la posibilidad de que Regina involucrara a otras personas influyentes de la sociedad mexicana. Camila, por su parte, seguía viviendo en la mansión de Adriana. A pesar de la tensión latente, cada día que pasaba, sentía un mayor sentido de pertenencia. Los recuerdos del orfanato comenzaban a difuminarse mientras descubría nuevas rutinas y emociones que nunca había experimentado. Un desayuno en familia, paseos por el jardín, conversaciones prolongadas antes de dormir. Sin embargo, la proximidad de la audiencia de Regina también le generaba pesadillas e insomnio, pues temía que la mujer lograra evadir la justicia y regresara para atormentarlas. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su estudio, Adriana recibió la llamada de uno de sus abogados. La escuchó con atención y al colgar suspiró largamente. Decidió que era momento de contarle a Camila las novedades. «Camila, ¿tienes un minuto para hablar?», le dijo, acercándose a la sala de estar, donde la joven leía un libro para distraerse. «Claro. ¿Ocurre algo?», preguntó ella, al notar el gesto preocupado de Adriana. Adriana se sentó a su lado y tomó un segundo para pensar en cómo explicarle la situación. «Mis abogados me informaron que Regina ha solicitado un acuerdo con la fiscalía. Parece que está dispuesta a confesar todo a cambio de una reducción en la pena. Si esto se concreta, es probable que la condena sea menos severa de lo que esperamos». Camila sintió un escalofrío. Recordó cada momento de dolor que había vivido, cada una de las noches en que se había sentido abandonada. Le resultaba injusto que alguien como Regina pudiera salir relativamente bien librada después de causar tanto daño. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con la voz temblorosa. «Nuestros abogados están trabajando para que se incluyan todos los cargos», explicó Adriana, intentando sonar tranquila. «No quiero venganza, pero sí que se haga justicia, y tú mereces que se te repare, en la medida de lo posible, el sufrimiento que te causó». Camila asintió. Aunque no tenía claro cómo funcionaban los procesos judiciales, confiaba en que Adriana haría lo correcto. Sentía que ambas habían llegado demasiado lejos para rendirse en ese punto. Los días siguientes estuvieron marcados por la preparación de la audiencia. Fernando Gutiérrez, fiel a su papel, hizo todo lo posible para reforzar el caso contra Regina. Reunió más testimonios, revisó con detalle el historial financiero y logró que varias de las víctimas de los desfalcos testificaran de forma anónima. Temiendo represalias de la familia Montenegro si Regina quedaba libre,
Finalmente, la fecha de la audiencia llegó. Era una mañana gris, con nubarrones que amenazaban con soltar una tormenta en cualquier momento. Camila y Adriana salieron temprano rumbo al tribunal, acompañadas por Fernando y un equipo de abogados. El camino estuvo cargado de silencio y pensamientos. Camila, nerviosa, no soltaba la mano de Adriana, buscando algo de consuelo en esa cercanía. El tribunal era un edificio imponente, cuyas paredes parecían impregnadas de historias dolorosas y tensiones irresueltas. Al entrar en la sala, Camila se sintió más pequeña que nunca, como si el techo y los muros la aplastaran. Sin embargo, ver a Adriana caminar con seguridad, sosteniendo su mano, le dio una fuerza que jamás pensó que tendría. Regina apareció escoltada por 2 agentes. Llevaba un traje formal, pero su porte altivo se veía opacado por las esposas en sus muñecas. Al percatarse de la presencia de Adriana y Camila, torció el gesto en una mueca de resentimiento. Parecía más preocupada por mantener su dignidad que por mostrar un ápice de remordimiento. El juez tomó asiento y comenzó la sesión. Se leyeron los cargos contra Regina: conspiración para la desaparición de una menor, desfalco de fondos, extorsión y otros delitos relacionados. La sala permanecía en silencio, con la tensión a flor de piel. Por momentos, Camila sentía que apenas podía respirar. Los abogados defensores de Regina intentaron argumentar que la desaparición de Sofía había sido un desafortunado error, un incidente aislado dentro de un contexto familiar complejo. Pintaron a Regina como alguien que buscaba proteger el legado de la familia, insinuando que Adriana era la que descuidaba sus obligaciones. Sin embargo, las pruebas que Adriana y Fernando habían presentado eran contundentes: transacciones bancarias, testimonios de Alejandro Vargas, registros del orfanato. Todo apuntaba directamente a Regina. Cuando llegó el turno de Camila para testificar, la joven se levantó con el corazón palpitando con fuerza. Se acercó al estrado y habló sobre su infancia en el orfanato, sobre el colgante que era su única conexión con el pasado, y sobre cómo se enteró recientemente de que todo había sido planeado por Regina. Me arrebataron la oportunidad de crecer con mi verdadera familia, dijo con voz temblorosa. No busco venganza, solo quiero que se haga justicia por lo que me hicieron. Sus palabras resonaron en la sala, y Adriana notó que más de una persona se conmovió. Regina, en cambio, mantenía la mirada fría, sin mostrar signos de arrepentimiento. Al final de la sesión, el juez anunció que necesitaba un tiempo para revisar todas las evidencias antes de dictar sentencia. Sin embargo, negó la petición de libertad bajo fianza, argumentando que existía riesgo de fuga. Regina fue escoltada nuevamente a la zona de custodia, mientras Adriana y Camila salían del tribunal con la certeza de que, aunque la lucha no había terminado, habían dado un paso decisivo. En el auto de regreso a casa, Camila apoyó la cabeza en el hombro de Adriana, dejando escapar un suspiro cargado de emociones encontradas. No sabían exactamente qué deparaba el futuro, pero, por primera vez, la esperanza se sentía casi palpable. «Gracias por estar conmigo, Adriana», susurró Camila, cerrando los ojos. Adriana le devolvió el gesto con un abrazo suave. «Siempre, hija, pase lo que pase, estaremos juntas». La sala del tribunal estaba abarrotada. El ambiente era denso, con murmullos que se alzaban como un murmullo continuo entre las bancas. Era el día de la sentencia final para Regina. Todas las miradas convergían en la puerta por la que pronto entraría el juez, y el tic-tac imaginario de la expectación resonaba en cada rincón. Adriana y Camila estaban sentadas en la primera fila, con los nervios a flor de piel. Habían luchado durante semanas para llegar a este momento, y ahora solo faltaba que la ley confirmara lo que ambas sabían. Regina debía pagar por sus crímenes. Cuando el juez finalmente apareció, el silencio se impuso de manera casi absoluta. Con rostro solemne y voz firme, empezó a repasar los cargos contra Regina: la conspiración para la desaparición de una menor de edad, el desfalco de fondos familiares, la extorsión y la manipulación de documentos legales. Mientras leía los detalles, Regina, esposada y escoltada por 2 guardias, miraba con un gesto de enfado contenido, como si rehusara aceptar la realidad que la rodeaba. Este tribunal determina que las pruebas presentadas son suficientes para dictar sentencia, anunció el juez, pausando para observar a los presentes.
y en virtud de la gravedad de los delitos, la acusada, Regina Montenegro, es condenada a... Antes de que el juez pudiera terminar, Regina rompió su silencio. Se levantó bruscamente, obligando a los guardias a sujetarla de los brazos. «Esto es una farsa», gritó mirando con rabia a Adriana. «Tú me tendiste una trampa desde el principio». El juez exigió orden, y los guardias forzaron a Regina a sentarse de nuevo. Un murmullo atravesó la sala, pero todos callaron cuando el juez reanudó la lectura de la sentencia. Es condenada a 25 años de prisión sin derecho a libertad anticipada en los primeros 15 por los delitos que han quedado acreditados. En la fila delantera, Camila sintió que su corazón retomaba el latido que parecía haberse detenido. Adriana, a su lado, exhaló un suspiro tan profundo que por un segundo pareció liberar toda la tensión acumulada en esos años de búsqueda y dolor. Regina, en cambio, desvió la mirada con furia, como si se negara a aceptar su destino. Finalizada la sesión, la multitud empezó a dispersarse. Algunos reporteros buscaron declaraciones de Adriana, pero ella se limitó a responder con cortesía mínima y a guiar a Camila hacia la salida. No había nada que celebrar, pensó. Era justicia, pero no compensaba el tiempo perdido ni las cicatrices emocionales que Camila llevaba consigo. Ya en el pasillo, Fernando Gutiérrez se les acercó con una sonrisa serena. «Lo logramos. Hay pocas posibilidades de que Regina recurra con éxito esta sentencia», les informó en voz baja. «Creo que, al fin, podrán seguir con sus vidas sin más interferencias de su parte». Adriana le agradeció con un gesto. Había sido un camino largo y doloroso, pero ahora sentía que podía ver un horizonte nuevo. Giró hacia Camila, quien lucía pensativa. «¿Estás bien?», le preguntó con suavidad. Camila se mordió el labio inferior antes de responder. «Supongo que sí. Es extraño. Pensé que me sentiría aliviada, pero más que nada estoy triste por todo lo que se perdió». Adriana le sostuvo la mano, comprendiendo sus palabras. «Lo que importa ahora es que tenemos la oportunidad de recuperar algo de ese tiempo. No será fácil, pero estaré contigo en cada paso». Camila asintió, reconociendo en los ojos de Adriana esa sinceridad que tanto había anhelado toda su vida. Los días posteriores a la sentencia pasaron rápido. La prensa buscaba titulares sensacionalistas, pero Adriana, con el apoyo de Fernando, emitió un comunicado escueto donde pedía respeto a la privacidad de la familia. Poco a poco, la atención mediática se fue diluyendo. En la mansión Montenegro, sin embargo, la vida tomaba un rumbo diferente. Camila se había instalado definitivamente en una de las habitaciones con vista al jardín, transformando el espacio en un pequeño oasis personal. El lugar que antes solo había sido sinónimo de lujo, ahora empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Una mañana, Camila se despertó temprano y encontró a Adriana en el invernadero, podando algunas orquídeas. Se acercó, fascinada por la delicadeza con la que su madre manipulaba las plantas. «Buenos días», saludó, con una tímida sonrisa. Adriana se giró y su rostro se iluminó. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo. He estado pensando en lo que sigue. Quiero terminar mis estudios y quizás buscar una forma de ayudar a otros chicos que, como yo, crecieron sin familia». La mirada de Adriana se enterneció. «¿Y en qué piensas exactamente? Tal vez podría ayudar a modernizar los orfanatos o fundaciones que apoyen a jóvenes sin hogar. También quisiera que otros no pasaran por lo que yo pasé». Adriana dejó las tijeras de podar a un lado y tomó la mano de Camila. «Me parece una gran idea, y quiero apoyarte en todo lo que decidas hacer». Camila sintió una calidez en el pecho. Por primera vez, veía con claridad un futuro lejos de los miedos y las intrigas que la habían rodeado. Al mediodía, ambas se sentaron a la mesa del comedor para compartir la comida. La atmósfera se sentía más ligera que de costumbre. No había silencios incómodos, solo la sensación de que se estaba construyendo una relación verdadera. «¿Sabes?», comentó Camila, sirviéndose un poco de ensalada. «Nunca imaginé que terminaría aquí, compartiendo este momento contigo». Adriana alzó su copa de agua. «A veces la vida nos arrastra por caminos inesperados, pero me alegra que al final termináramos encontrándonos». Camila asintió, esbozando una sonrisa sincera. «Yo también me alegro. Después de todo lo que pasó, creo que al fin entiendo que no estamos solas».
Adriana sintió que sus ojos se humedecían levemente, pero se contuvo. Levantó la copa y la extendió hacia Camila. Por un futuro prometedor, juntas. La joven se unió al brindis con emoción. Chocaron sus copas con suavidad, sellando el inicio de un capítulo nuevo donde el pasado, aunque doloroso, quedaba atrás para dar paso a la esperanza.